Tendencia Riqueza es un grupo cultural que surge por la necesidad de sembrar una semilla de amor a la cultura mediante los jóvenes, ¿verdad? Entonces, por eso se creó este grupo y hemos hecho proyectos con esa finalidad, con el objetivo que los jóvenes tengan ese interés hacia nuestra cultura, ya sea en la danza, en el idioma, en la cultura de triángulo, etc. Todo lo que tenga que estar relacionado con nuestra cultura nueva. El objetivo es que haya mucho más interés en los jóvenes, que pierdan ese miedo y que no sientan pena. Puedo decir que yo siento que es pena a nuestra cultura, a nuestra identidad. Que sepan que esa es nuestra identidad, ser noble. Es algo muy hermoso ver todos estos grupos culturales desde esos centros educativos bien preparados. Ese amor y ese cariño que yo le di a eso, en el momento de ejecutar su danza, para mí todos son ganadores porque todos lo hicieron bien. Excelente preparación, se prepararon a conciencia y de verdad lo hicieron muy bien en el escenario. El tercer lugar fue Finca 4, el segundo lugar fue Guavito y el primer lugar fue la escuela del Centro Educativo Básico de la Finca 32. Muy contenta con el grupo aquí cultural Giga de Finca 32, unos muchachos jóvenes donde están aprendiendo a resaltar más que todo su cultura. Con esto abre puertas para ellos para que puedan seguir en esto. Ellos han sido como una semilla para poder seguir cultivándolo más que todo en nuestra cultura noble que se está perdiendo actualmente. Los chicos aquí emocionados, muy contentos con el trabajo que se ha hecho a diario hace meses atrás cuando se inscribió el grupo cultural de Finca 32. La cultura noble nosotros tenemos que seguir resaltándolo en el aspecto del idioma, en el aspecto de las tradiciones, la cultura y seguir más que todo para nuestros niños, nuestras niñas, seguir sembrándolo para que no se puedan perder el día de mañana. La cultura vive, después de 1500 años se retoma nuevamente a rescatar, a conservar la cultura. Quiero mandar un mensaje a Meduca, que se cumpla no en la comarca solo la ley 88, sino se implemente como lo estipula en sus articulados, que la educación intercultural bilingüe se tiene que implementar en todos los centros educativos donde hay población indígena. Alrededor ustedes pueden ver la cantidad de estudiantes con ganas de conocer nuestra cultura y el Ministerio de Educación está llamado a promoverlo para que la cultura no se pierda, porque sin cultura no hay educación. La juventud, no hay cosa más bonita que conocer su propia cultura, que reconocer y tener su propia identidad. Hoy por hoy el pueblo noble se alza y hace fiesta con su identidad, el baile, danza de nuestros pueblos originarios.
siempre que los eventos se organicen para promover nuestro tema de las tradiciones y las costumbres, sobre todo esa parte del rescate, eso es positivo para nuestra juventud sobre todo, porque los jóvenes de ahora están perdiendo la mística, esa visión, ese objetivo que nuestros antepasados nos dejaron como trabajo. Entonces siempre que haya un evento que trate de llamar a la juventud a que vuelva por los caminos de la tradición, es bienvenido. Desde que hemos estado en este trabajo, estamos haciendo ese eco con ellos, llamarlos a que no olviden los senderos de nuestros abuelos. Todas esas, los conocimientos, las tradiciones, las costumbres, nuestras expresiones, debemos tratar de rescatarlo, porque si no se va a perder todo ese conocimiento milenario que nuestros abuelos nos han dejado a nosotros. Como responsabilidad debemos rescatar y preservarlo de lo que queda en adelante. Que debemos instruir a nuestros hijos. Lo poco que nosotros tengamos de conocimiento de nuevo, ya sea en idioma, cultura, le enseñemos a nuestros hijos. Aunque al principio ellos le van a costar y le van a decir que no, pero hay que ser insistente, persistente, hasta que un momento llega el interés de esos jóvenes. Ese es el mensaje. Y los jóvenes, que nunca tengamos pena de nuestra identidad.